Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Pérez Ramos. Soy maestra en tecnología educativa y competencias digitales. En esta presentación veremos el tema de controlar el hardware de Arduino. Dicho tema se encuentra en el bloque 2, plataformas abiertas, de la asignatura de soluciones tecnológicas. Comencemos. El objetivo del tema es identificar los requisitos básicos para trabajar con hardware abierto como plataforma tecnológica para interactuar entre el mundo real y el mundo digital. Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basado en el hardware, software de fácil manejo. Además, es versátil por ser reprogramable y construir diversos prototipos con una sola placa. Al incorporar sensores y actuadores con Arduino, se pueden crear infinitas soluciones. Pues bien, conoceremos el control del hardware de Arduino a través de la programación. El lenguaje de programación que utiliza Arduino, como sabemos, es lenguaje C++. Conoceremos las entradas digitales, un sensor ultrasónico HCCR04, salidas digitales, zumbador pasivo y finalizaremos con una práctica. Control del hardware de Arduino. Como sabemos, Arduino, como les comenté al principio, es una plataforma de libre uso, reutilizable, en donde podemos crear prototipos y modelados tecnológicos utilizando sensores y actuadores. He aquí la placa de Arduino. Recordaremos que Arduino contiene un microcontrolador AT-Mega 328P con una velocidad de 16 MHz, un voltaje de 5 volts. También encontramos un botón de reset que nos permite, como su nombre lo dice, resetear la placa en algún momento que ésta se pueda ciclar. También contamos con un puerto USB y un adaptador para poder alimentar la placa. En cuanto a las entradas digitales, pues bien, Arduino puede controlar, como comenté, sensores y actuadores. Cuando nosotros conectamos en los pines digitales o los pines analógicos algún sensor o a un actuador, pues Arduino está trabajando con estos y a su vez controla el hardware. Cuando se conectan los actuadores en este dispositivo, hay una variación de voltaje. Cuando son pines digitales, la variación puede ser menos volts y más volts, que es 1 y 0. O también los conocemos en un lenguaje de programación como low y high. Tenemos algunos sensores, por ejemplo, el sensor de temperatura, el sensor de movimiento, el sensor de humedad, el sensor ultrasónico. Cuando Arduino detecta un sensor, el sensor le da información a la placa de Arduino. Dentro de la placa de Arduino se empieza a procesar esta información y posteriormente da como salida información, que esto lo podemos observar en las salidas digitales. Bien, por ejemplo, tenemos el sensor ultrasónico HCCR04. Este sensor sirve para medir distancias por medio de sus dos transductores, el transductor y el receptor. En esta figura encontramos el sensor, el cual tiene 4 pines. El primer pin es voltaje en 5 voltios. Los pines de en medio es Tiger y Echo. Con estos dos podemos manipular el impulso, la señal, para poder controlar la onda y después regresa la onda al receptor, en este caso es el eco, para que nos indique qué distancia se manejó el objeto. Posteriormente tenemos la Tierra. El rango de medición de este sensor ultrasónico es entre 2 centímetros a 400 centímetros. La duración mínima del pulso o disparo es de 10 microsegundos. En cuanto a las salidas digitales,
Cuando nosotros tenemos algún actuador conectado a nuestra placa de Arduino, significa que nosotros podemos mandarle señales a ese actuador. Por ejemplo, tenemos un motor de paso a paso, tenemos un servomotor o, por ejemplo, un simple LED con sus dos pines, cátodo y ánodo. Arduino se le puede insertar también actuadores o sensores analógicos. Contiene la placa de Arduino Uno 6 entradas analógicas. Así también, recordemos que cuando nosotros insertamos algún sensor o actuador analógico, tienen más valores, más variación de valores, a diferencia que los pines digitales solamente tiene dos, el 1 y el 0. Tenemos aquí un ejemplo de un actuador, un zumbador pasivo, un buzzer, también conocido, que permite convertir una señal eléctrica en una onda de sonido. Pues bien, estos dispositivos no disponen de electricidad interna, por lo que tenemos que darle un impulso o una señal eléctrica para conseguir el sonido deseado. Aquí tenemos la imagen de un zumbador, tiene dos pines, un pin para GND, como ya sabemos que es tierra, y otro pin para los voltajes, que es 5 voltios. Cuando nosotros queremos manejar este tipo de circuito, necesitamos funciones. Hay dos funciones para este dispositivo, la función tone y la función no tone. Como su nombre lo indica, tone es para generar un sonido, una señal con frecuencia o hertz, y el no tone es para que el zumbador deje de activarse. Vamos a irnos a la práctica de Arduino. La finalidad de la práctica es detectar la proximidad de un objeto. Si este objeto se aproxima a 100 centímetros o menos, se activará un zumbador. Aquí conocemos o reconocemos el circuito. Tenemos la placa de Arduino, tenemos una protoboard o una placa de pruebas donde estamos insertando los actuadores o sensores, que en este caso es el sensor ultrasónico HCCR04 y un zumbador. Vamos a analizar este circuito. Recordemos que el sensor ultrasónico contiene 4 pines. El primer pin es para voltaje. El voltaje siempre lo representamos con un cable rojo. Posteriormente, el segundo pin es para Tiger, que es el transductor, que lo estamos conectando a un pin digital, que es el 3. Posteriormente, el tercer pin es Eco, que es el receptor, lo estamos conectando al pin 2. Y por último tenemos el pin GND de tierra, que lo estamos conectando en este caso con un color negro. Posteriormente tenemos el zumbador. El zumbador, recordemos que tiene dos pines, un pin de voltaje, que lo estamos conectando a un pin digital, que es el 7, y otro pin que es de tierra, que lo estamos conectando a el respectivo a tierra de la protoboard o la placa de pruebas. A su vez la estamos conectando a la placa de Arduino en 5 voltios y la tierra. Ahora, como sabemos, como tal el hardware, pues no se puede manipular solo. Tenemos o necesitamos darle instrucciones, que ahí viene la parte del software. Vamos a programar. Pues bien, aquí tenemos un código donde vamos a manipular estos dos dispositivos, el sensor ultrasónico y el zumbador. En principio, tenemos que declarar algunas constantes y unas variables. Por ejemplo, vamos a ocupar 3 constantes. Un pin user, que es para el zumbador, que recordemos que está conectado en el pin 7 digital.
otra constante llamada Tiger, que se encuentra ubicado en el pin 2 de nuestro Arduino, y Echo, que se encuentra conectado en el pin 3 también de nuestro Arduino. Estas tres las estamos volviendo constantes, ya que siempre van a tener este valor de pines. Hay que tener mucho cuidado donde estamos conectando nuestros dispositivos, ya que va a depender de qué pines vamos a declarar en el programa. Posteriormente estamos declarando dos variables, tiempo y distancia. Continuamos con la función setup, que es una de las principales en un lenguaje C++. Y en esta función vamos a declarar qué pines vamos a utilizar y de qué tipo. Por ejemplo, ya utilizamos el pin de Tiger, pero ¿qué tipo es? De tipo salida. Aquí viene lo que es nuestro tema. ¿Se acuerdan que es salidas digitales y entradas digitales? ¿Por qué salida digital en Tiger? Recordemos que el sensor ultrasónico trabaja con ondas ultrasónicas, como su nombre lo dice. Va a emitir ondas, va a salir ondas del primer pin Tiger. Y posteriormente, cuando esa onda rebote con un objeto, regresará a nuestro sensor ultrasónico, pero regresará con el eco, lo capta y aquí empieza la entrada de información o entrada digital. Posteriormente aquí hago o estamos inicializando la comunicación de Tiger en 0. Recuerden que es pines digitales y contiene solamente dos valores, 0 y 1. Y bueno, esta línea sería el Begain de 9600 kilobytes por segundo, pues es nuestro monitor serial. Recordemos que nuestro sensor ultrasónico nos va a arrojar la distancia que se encuentra el objeto, pero en algún lugar lo tenemos que estar leyendo. Entonces vamos a activar nuestro monitor serial para ir observando qué distancia se está calculando. Cerramos nuestro voice setup y empezamos con nuestra función loop. Recordemos que esta función loop se va a ejecutar cíclicamente hasta que detengamos el programa. Pues bien, empezamos con el sensor ultrasónico, su funcionamiento, como ya dije. Vamos a hacer que el pin Tiger cree señales ultrasónicas, ¿ok? De 10 pulsos microsegundos y después que se apague para que posteriormente el segundo pin, que es eco, lo reciba y tengamos el tiempo que se tardó en rebotar la onda. Más sin embargo, para poder obtener la distancia, tenemos que dividirlo entre 59 para tener la distancia en centímetros. Aquí ya tenemos la distancia que nos está arrojando el sensor ultrasónico. Hay que imprimirlo en el monitor serial. Vamos a imprimir la palabra distancia, imprimimos la variable distancia, posteriormente otra leyenda que diga centímetros y printline. Printline es imprime en el monitor serial. Ahora bien, para lo que es el zumbador, habíamos dicho que necesitamos que el zumbador se active siempre y cuando la distancia sea menor a 100, que el objeto se aproxime. Es como la reversa de un auto. Cuando está sonando y se va aproximando el objeto, pues entonces empieza a hacer un sonido. Aquí entonces tenemos, si la distancia es menor a 100, entonces el zumbador se va a activar a una frecuencia de 1000 Hz. En caso contrario de que esté más alejado el objeto, el zumbador se va a desactivar. Vamos a esperar 200 microsegundos y se repite la función. Y con esto estamos controlando tanto el sensor ultrasónico, estamos controlando el zumbador, estamos dándole órdenes al Arduino y estamos trabajando en lo que son las salidas digitales y entradas analógicas, ¿ok? También el zumbador es
una salida digital, porque le estoy dando órdenes al sumador que se active o se desactive. Pues bien, hemos terminado la presentación. Les agradezco mucho su atención. Espero que les sea de utilidad y continúen investigando más sobre Arduino, que es una plataforma de libre uso que nos facilita comprender todo lo que se refiere a los sensores y actuadores y los circuitos integrados. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.